pizarra porque de acuerdo a la pizarrita virtual que tenemos nosotros, vas a poder trabajar la clase el día de hoy, ¿ya? A ver, verifícame si se ve la pizarra cuadriculada, muchachos. A ver si me confirmas. Sí, profesor. Excelente. A partir de ahora vas a ver solo la pizarrita, ¿ya? Vamos acá a empezar. Sí, para resolver, resolvemos acá. Todo es pregunta de examen de admisión. Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces vamos a empezar. Uno, el proceso de la eutrofización. A ver, cuando nosotros hablamos de eutrofizaciones, es muy probable que estemos hablando de contaminación ambiental. Repito, otra vez, ¿de qué tema estaríamos hablando, muchachos? ¿Cuál es el tema? Contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Ambiental. Muy bien, sí. Si quieres considerarlo dentro de un subtema, estaría muy bien. Contaminación ambiental. ¿Ya? Yo solo voy a poner así el tema, contaminación ambiental. ¿Ya? Dice, el proceso de eutrofización, voy a leer y voy a explicar de qué se trata. Está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, que da como consecuencia el crecimiento exagerado de plantas y algas. Identifique los tipos de contaminación que causan el fenómeno de la eutrofización de las aguas. El solo hecho de hablar de eutrofizaciones, la eutrofización es un proceso donde el hombre libera exceso no de nutrientes nada más, sino libera exceso de productos químicos, como detergentes, productos también no solo de detergentes, productos también de purificadores y de limpieza. Se libera también, en este caso, como ya lo acabas de escuchar, algunos excesos, que estos son nutrientes absorbidos por algas, por microorganismos pequeños y absorbido principalmente no solo por microorganismos, sino también por plancton o plantas existentes que viven a través de líquenes también, ¿no? Entonces, estos tipos de contaminantes causantes de la excesiva o excesivo crecimiento y reproducción de estos tipos de vegetales o estos tipos de algas, en el caso, hace que se llame eutrofización. Aumentan el consumo de este tipo de alimentos o nutrientes dentro del agua y aumenta también el consumo de oxígeno, volviendo aguas estancadas y aguas inservibles. Si hubiera un rastro de vida acá, entonces inmediatamente estos peces morirían por falta de oxigenación, ¿ya? Y si hubiera muchas algas, muchas plantas, no había dónde habitar, ¿no? Hay mucho consumo de oxígeno. Recuerda que el oxígeno está dentro también de las aguas o del río. Uno, dice acá, identifique los tipos de contaminación que causan el fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que causaría este fenómeno? ¿Sí? Empezamos. Contaminación por metales pesados, producto de la minería. No, esto no sería un tipo de eutrofización. Esto sería una contaminación del agua. Y los metales no hacen que aumenten las algas. Destruyen la vida, ya sea algas, plantas o animales. Inclusive arrasaría con la vida de animales por consumo de metales en aguas. Esto sería un proceso que es falso. Muy bien, esto es falso. Recuerda que todas las preguntas que estás haciendo son preguntas de examen de admisión. Muy bien, son preguntas de examen de admisión. Muy bien, de examen de admisión. Por si acaso, me olvidaba comentarte, estando en un repaso, yo recomiendo, por favor, que si van a escribirme las claves, háganlo al interno. ¿Está bien? Escríbeme directo a mí. Claro, para que tus otros compañeros no tengan la tentación de leer tu respuesta y ya decir, oye, sí, tiene, Arias dijo 2, 3 y 4, entonces yo también digo 2, 3 y 4, yo también digo 2, 3 y 4, yo también digo 2 y 3 y 4, pongamos, o por ahí tu compañera me dice, no, profesor, yo he puesto la D, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O la A, ¿no? Un ejemplo. ¿Está bien? Seguimos nosotros. Si me quieres poner claves, ponme al interno. El único que te pueda leer soy yo. Excelente, muy bien. El único que te pueda leer soy yo para que tú te des cuenta en qué hemos cerrado o si estamos bien. Ahí está. O estamos bien. Claro, claro, claro. Porque no pase roche, porque no pase roche. ¿Ya? En pocas palabras. Contaminación agrícola por el uso de fertilizantes. Por supuesto, ¿no?
Cuando yo digo contaminación agrícola por el uso, ahí tiene que ver. La eutrofización tiene que ver por uso de fertilizantes, por uso de productos externos que se utilizan no solo como fertilizantes, sino también como aerosoles. Eso sí es un producto de eutrofización. Contaminación por abono, también, como te digo, fertilizantes, abonos, residuos orgánicos, ¿no? Aerosoles, eso también es parte de la famosa eutrofización. ¿Listo? Contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno, disculpa. Esta contaminación de óxidos de nitrógeno y azufre se llama con el tiempo lluvia ácida. ¿Cómo le llamas? ¿Lluvia qué? Habla. Lluvia ácida. Lluvia ácida, claro, claro, muy bien, Arias, excelente. Lluvia ácida. Entonces, nuestra respuesta es 2 y 3. Ahora, ¿se han dado cuenta por qué razón te digo, mejor si me vas a poner una clave, póngala al interno? ¿Te das cuenta, no? Para que tranquilo, así nomás, de taquito, como dices tú, ¿no? Ya tú te des cuenta cuál ha fallado o cuál, ¿no? Está bien, ¿no? Cuál está bien. Entonces, estamos bien. Entonces, esto es lluvia ácida y esto no es eutrofización, que es otro fenómeno de contaminación ambiental. Pregunta número 2. Estamos ahora, recuerda, en una maratón y por lo tanto la clase está siendo grabada para beneficio de ustedes igual, pero como te digo, es una maratón que consiste en avanzar la mayor cantidad de problemas, es decir, todo, en pocas palabras. La pregunta 2 dice, algunos compuestos orgánicos volátiles como el COP, que es en este caso una abreviación, son hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso o que son muy volátiles a temperatura ambiental. Por lo general, a ver, vamos a poner acá, por lo general, presenta una cadena con números de carbonos inferior a 12, ¿no? Pueden ser entre saturados o insaturados. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Que pueden ser alcanos o alquenos o alquinos. Estos compuestos se pueden afirmar que, acá viene nuestro dato, ¿no? Estos compuestos se pueden afirmar que, vamos a empezar nosotros acá y decir en qué se pueden afirmar, en qué sería correcto este tema o pregunta, ¿ya? Mira, acá dice, respecto a la hibridación del carbono, en estos compuestos se puede afirmar que. Entonces, acá estamos hablando de un tema llamado química orgánica. Muy bien, esto es química orgánica y esto nos habla sobre hidrocarburos. ¿Ya? Hidrocarburos. Ahí está el tema. Muy bien. ¿Cuál crees que sería tu respuesta si lo han leído ustedes? Puedes escribirme tu respuesta en interno mientras yo voy resolviendo. Empezamos. ¿Ya? Listo. Damos inicio. Profesor, ¿por qué razón me escribo mi respuesta? Yo te recomiendo que me escribas al interno para que tú te des cuenta en qué estamos bien o en qué estamos fallando. ¿Estamos? Porque con eso te das cuenta que en la hora del examen que vas a rendir, a qué nivel nos estamos abocando. Ya, este es un, como se dice, un test para que tú compruebes si estamos yendo bien en estos temas o en este curso, y si te falta algo, hay que repasar ahora el poco tiempo que te queda. Métele bastante repaso, bastante, ¿ya? Entonces dice, la cadena de hidrocarburos insaturados, que yo ya sé que es un alqueno o alquino, tiene al menos un carbono sp2. Ya. A ver, acá la pregunta te dice, oye, ¿podemos afirmar qué? Eso es lo que nos dice, ¿no? Podemos afirmar que, así es nuestra respuesta, ¿no? La cadena de un carburo insaturado tiene al menos un carbono sp2. En realidad no solo un sp2, podría tener también un enlace triple, que es un sp. Entonces, no estoy tan de acuerdo. Es una alternativa que solo me dice sp2, pero también podría ser sp. Solo los hidrocarburos saturados forman cadenas carbonadas cíclicas. No, también lo forman los insaturados. También lo forman los insaturados. ¿Correcto? Seguimos nosotros. Los carbonos del etileno y el acetileno se enlazan al igual número de hidrógenos. A ver, los carbonos del etileno
y el acetileno se enlazan a igual números de hidrógenos. A ver, ¿cómo podríamos considerar acá? Profesor, el carbono del etileno, etileno y el acetileno son diferentes. ¿Y se enlazan igual número de hidrógenos? Nada que ver. El etileno, como dice tu nombre, no te he dicho eteno, ¿ah? No te he dicho eteno, te he dicho etileno. Estamos hablando de un tipo de hidrocarburo. Y acetileno, estamos hablando de otro tipo de hidrocarburo. ¿Está bien? Que por nombre puede cambiar. ¿Está bien? Puede cambiar su codificación, ¿no? Etileno a acetileno. Todos los carbonos de los hidrocarburos saturados tienen hibridación sp3. Esa es mi pregunta. Todos los carbonos de hidrocarburos saturados tienen hibridación sp3. Si hablamos de saturados, es decir, solo estamos hablando de los alcanos, hijo. Solo los alcanos. ¿Qué crees? Te escucho. Verdadero. Verdadero. Claro, acá sí es una afirmación y que yo puedo decir que normalmente yo te dije, ¿no? Oye, todos en química no existe. Esa palabra de todos no es cierto, pero en este punto sí lo es. ¿Por qué? Porque viene a ser para mí un enlace simple, cuyo enlace simple llevará a una hibridación de sp3 y esta función es por los hidrocarburos saturados. Acá sí es absoluta la respuesta, ¿no? Es una clave absoluta. En cambio, las otras me dice solo o para, ¿no? En cambio, este de acá es perfecto. Tiene razón, tiene un tipo de hibridación sp3. Pasamos a la siguiente pregunta. Hemos visto de todo un poco y recuerda que estos son las preguntas de un examen de admisión. Si tú agarras y dices, profesor, lo he visto un poquito complicado, hay que leer. Profesor Pacheco, disculpe, lo veo sencillo, te felicito. Perfecto. 3. Algunos elementos forman más de dos iones poliatómicos diferentes. Muy bien. Que contienen oxígeno. Para nombrarlos, además de los sufijos, se usan prefijos. Establezca la correspondencia correcta del oxoanión con su nombre respectivo. Oxoanión con su nombre respectivo. Si queremos hablar un poco de este tema para nosotros es nomenclatura inorgánica. ¿Está bien? Nomenclatura inorgánica. ¿Y esto va en función de qué, profesor? En función de las sales, en función de los iones. ¿Está bien? ¿Sí? Iones. Así es. Así es este trabajo. ¿Ya? Así es este trabajo. Ya por ahí ya los estoy leyendo en el interno. No te preocupes si no les respondo, pero ya los estoy leyendo. Tú no te preocupes. Ustedes escriban lo que tengan que escribir. No te voy a hacer pasar roche. Mientras que estén en interno, perfecto. Ahora, si tienen una pregunta, ya ahí sí lo escriben al público, ¿ya? Pero en interno pueden ponerme todas sus claves si crees tú necesario. No te preocupes, yo te estoy leyendo y ya te vas a dar cuenta en qué estamos bien o en qué hemos errado. Y con esto vas poniendo un check, ¿no? Oye, de 2, he hecho 2 bien, estamos bien. Oye, de 3, he hecho 2 bien y una mal. No, no, algo estoy fallando. Algo estoy fallando, dice esto acá. Así vas comprobando tus preguntas de las 7 que tienes que hacer en tu examen. Empezamos. Dice acá, establezca la correspondencia correcta de todos los oxoaniones o oxoanión con su nombre respectivo. Este es un cloro oxígeno 2. Al ojo, este compuesto es un clórico, pero los clóricos, los icos, ¿por quién cambia, muchachos? Habla. Los icos, ¿por quién cambia, muchachos? Borato. Orato. ¿Y los osos, por quién cambia, muchachos? Ito. Ito. Orelito. Entonces, eso ya salió. Así, de frente ya, al ojo. Y esa pregunta, sí, es la pregunta del examen, ¿no? Es la pregunta. Entonces, este sería clórico y el clórico cambia por el clorato. Está en orden todavía. Si yo veo cloro 4, significa que es el estado de oxidación más grande. Entonces sería perclórico. Entonces sería perclorato.
Si yo veo el cloro oxígeno 1, sería el más pequeñito, sería hipocloroso, entonces sería hipoclorito. Y el que le sigue, acá hay un error, ¿no? ¿Sí o no? Este no puede ser, este de acá vamos a hacer la corrección. Acá hay un gran error, vamos a hacer acá la corrección, ahí está, ¿ya? Listo. Y el último también, a ver un ratito, vamos a borrar esto bien para que no exista ninguna confusión al momento de seguir. Muy bien, el cloro 2 es cloroso y este cloroso cambia por clorito. Y el cloro oxígeno 3 sería clórico y ese cambia por clorato. Como respuesta, la 1 es la D, la 2 es la C y así sucesivamente. La clave ya la tienes. Nomenclatura inorgánica. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, jóvenes. Recuerda que estamos en un repaso y la idea es avanzar todo. Por eso estamos en este repaso, ¿no? Sacarnos las dudas, inquietudes, ver los temas más difíciles que de repente no nos gusta, como por ejemplo, tenemos ahí en muchas de las preguntas electroquímica, o cinética, o balanceos, o redox. A esas preguntas tenemos que abocarnos como debe ser. La pregunta 4, y estoy escribiendo los temas de cada pregunta, por si acaso, ¿ah? La pregunta 4 te dice, la viscosidad es una propiedad de los líquidos. ¿Sí? Defina cómo la resistencia al fluir, si esta propiedad tiene relación con las fuerzas intermoleculares. Seleccione usted la opción que presente las características de las moléculas de líquidos con viscosidades elevadas. Este es un tema que se le llama estado líquido y es obligatorio que el estudiante en este tema de estado líquido lo estudie en el tema de soluciones. ¿Está bien? ¿En qué tema lo tienes que estudiar? ¿Te escucho? Vamos, tú En mismo eres. soluciones. En soluciones. Entonces, lo tengo que estudiar. ¿Qué, profesor? Pero usted cuando nos explicó soluciones solo nos explicó que era una mezcla homogénea. Eso es mi explicación de mi clase, porque te expliqué con un montón de fórmulas. Pero tu obligación como futuro universitario es buscar información de estado sólido y de estado líquido y de estado gaseoso si tú quieres, pero estado gaseoso sí lo vemos por separado. Pero la idea es esta, ¿no? Estudiar por nuestra cuenta estados líquidos. ¿Dónde lo puedo ver esta teoría? En el libro de la misma presa, Marco, si quieres. Si quieres, ¿no? Porque normalmente esto no lo vas a encontrar así, normalmente no se encuentra esto en los libros de academia, ¿no? Más nos abocamos a soluciones, general. Y dentro de ello ya tú tienes que abocarte a estudiar punto por punto. Entonces, la viscosidad sabemos que es una resistencia que tiene un tipo de sustancia viscosa o líquida o acuosa y que va a tener un rozamiento ante una superficie, ¿no? Por ejemplo, a más viscosidad será entonces en este caso mayor atracción. Es una regla directamente proporcional. A más viscoso, más se atraen las partículas. A menos viscoso, menos se atraen las partículas. Esa es una regla directamente proporcional. Vamos a ver entonces qué dice. Seleccione la opción que presente las características de las moléculas líquidas con viscosidad elevada, es decir, quiénes son los que presenten alta viscosidad, alta resistencia. Empezamos. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Buenos días, ¿cómo estás, Zúñiga? No es necesario, Zúñiga, que me informes, tranquilo, no es necesario que me informes lo que ha sucedido, no te preocupes. No es necesario, no te preocupes, no es necesario, ¿ya? A ver, en forma de esferas que no interactúen unas con otras. A ver, si no interactúan, entonces no serían alta viscosidad. Recuerda que a mayor viscosidad, mayor atracción. Me dejo entender, a menor viscosidad, menor atracción. Entonces, si van a ser esferas que no interactúan entre sí, entonces no es una elevada viscosidad. Muy bien, no es una elevada viscosidad. Lineales
largas, rígidas, que no pueden doblarse y enredarse. Ese es nuestro dato. A ver, disculpa, si yo quiero con alta viscosidad, no puede cumplir estos requerimientos. ¿Ya? En forma de esfera, ya muy cercano, y con fuerza intermolecular, no la malograste. Hemos dicho, a mayor viscosidad, mayor atracción. Entonces sería mayor fuerza intermolecular. La malograste. Largas y flexibles, sí, correcto. Que sean capaces de, excelente. Si se enredan, significa que hay mayor atracción. Profesor, ¿por qué no era correcto entonces la primera? En forma de esferas, estábamos bien. Que no interactúan unas de otras, ahí la malograste. No hay interacción, esta no es correcta. Lineares y largas y rígidas, que no pueden doblarse, significa entonces que no hay interacción. No se pueden ni siquiera enredar. Esto lo malogró. En forma de Férez, estamos bien. Con fuerza intermolecular, también esto lo malogró. En cambio, la última, la D, es largas, sí, porque normalmente un estado viscoso líquido son moléculas largas lineales. Son flexibles, claro que sí, por eso se le llaman moléculas elásticas y capaces de enredarse. Apunta a todas las teorías, ¿ah? Porque no solo te puede venir flexibles, te puede venir elásticas, partículas elásticas. Muy bien, hasta acá, pregunta número 5. Está quedando todo claro, ¿no? La Ah, explicación. ¿Sí? profe, una pregunta nada más. Dime. Los líquidos que son viscosos, ¿son ácidos y hidrácidos? ¿Cómo? ¿Ácidos hidráxidos? Sí, son no Ya, te metales. explico. Ah, Eh, para que sea un líquido viscoso, normalmente, para que sea un líquido viscoso, normalmente debe existir entre ellos una atracción muy fuerte. Y para que exista una atracción intermolecular, es recomendable entre elementos covalentes. Es lo recomendable. Entre enlaces covalentes. ¿Está bien? Es lo recomendable. ¿Está bien? Es lo recomendable. ¿Sí? Entre enlaces covalentes. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe. ¿Correcto? Ya Sí. es la recomendación. Si tú me hablas de un iónico, los iónicos no son viscosos porque son compuestos metálicos y no metálicos. ¿Sí? Entonces, tú me quieres hablar de un sistema viscoso, tendría que ser sí o sí, de preferencia, entre enlaces covalentes. Hay excepciones, eso no quiere decir que no lo hay. Hay excepciones, sí, puede haber excepciones de enlaces iónicos, pero no es muy común. Hay excepciones entre metálicos, también lo hay, por ejemplo, el mercurio. El mercurio es un sistema viscoso. Pero cuando yo hablo de viscosidad líquida, me refiero más entre fuerzas intermoleculares, entre unión de moléculas. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien hasta Sí, acá? sí, ¿Sí? profesor. Es lo más común, entre unión de moléculas. Listo. 5. Por ejemplo, el aceite, ¿no? El aceite es viscoso, es un enlace perfecto covalente, orgánico, ¿no? La miel, es otro tipo de enlace covalente orgánico, derivado de las abejas, orgánico, ¿no? ¿Me dejó entender? Entonces, así hablo yo de viscoso. Profesor, la gelatina. La gelatina. Profesor, ¿qué viene? ¿Tiene colágeno? Sí, pero de esto lo obtenemos de otras fuentes también orgánicas, ¿no? Profesor, por ejemplo, tengo yo, no sé, vamos a poner el jabón. El jabón es una saponificación obtenido de un producto vegetal de la glicerina. Sí, entonces son compuestos orgánicos, enlaces covalentes, es más derivado de compuestos orgánicos. 5. El dióxido de cloro es un gas que se forma al hacer reaccionar soluciones acuosas, ¿correcto? Soluciones acuosas. Por ejemplo, el clorato de sodio, el ácido clorhídrico, al ocurrir la siguiente reacción, pregunta cuántas moles de dióxido de cloro se producen a partir de 10,65 gramos de clorato de sodio. Pregunta de examen de admisión, sí. Consulta, ¿me dan las de masa o me dan como dato la masa? También lo dan. Profesor, entonces acá Diosito nos ayudó. Sí, bastante te ha ayudado. La pregunta de ¿cómo me confunde? En realidad no nos confunden para nada. Creo nosotros que ya sabemos inmediatamente qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Sí, es un gran error que hemos cometido al leer. Tú ya sabes lo primerito que tienes que hacer. ¿Qué es lo primerito? Antes de leer, Balancearlo. balance. Antes de empezar con el balanceo, déjame informarte que creo todos que ya sabemos que el tema es
estequiometría. Muy bien, ya sabemos todos que esto es estequiometría. Muy bien, empezamos entonces, ya está balanceada la ecuación y nos dedicamos, nos dedicamos de frente a operar. No pierdas tiempo. ¿Cuántas moles del dióxido de cloro? Hay que saber dónde está el dióxido de cloro. Ah, acá lo tengo. Esta es mi pregunta. ¿Cuántas moles del dióxido de cloro tienes que se producen a partir de 10,65 gramos del clorato de sodio? Acá también lo tengo, el clorato de sodio. Esto equivale a 10,65 gramos. Aplícale el método del aspa. 10,65. Ahora, indícame lo real, por favor. Ustedes ya saben todo lo que te he enseñado. Lo real en la parte inferior, por favor. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas moles veo yo del compuesto final? 6 moles. ¿Y cuánto sería la masa de ese compuesto? Te escucho, alumno. ¿Cuánto es? 532,5. 532,5. ¿Estamos de acuerdo con tu compañero con la información ofrecida? ¿Sí? Recuerda que eso estaba multiplicado por 5. ¿Estamos de acuerdo con la información, Joana y Suiza? Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo, correcto. Le aplicamos el método del ASPA a este tipo de comparación, ¿ya? Y obtenemos nuestra respuesta. X, 0,12. no te escucho, disculpa, 12. 0,12. Ahí, 0,12. 0,12. Muy bien, Sofía, muy bien por ahí. Muy bien, tu compañera, correcto. Entonces, profesor, todo lo que usted nos está enseñando viene, sí, hijo. Te lo estoy comprobando. Yo les dije a ustedes, cuando yo le digo a ustedes, oye, va a venir sí o sí, viene sí o sí. Y para el examen ahora que vamos a dar, también te lo voy a informar. El día de mañana, repaso, muchachos, nos toca clase, ya saben, vengan bien preparados. Repaso sería ustedes número 4. Próxima semana, repaso número 5, y con eso se terminó. Entonces, bien preparados, y con eso te voy a informar lo último, ¿no? ¿Qué temas vienen sí o sí? Que es lo último al final, ¿ya? Listo. Pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6, nuevamente, nos habla de un tema muy pedido y se vuelve a repetir. Como te digo, es muy pedido. Este tema es contaminación ambiental, ¿correcto? El tema es contaminación ambiental. Ahí lo tienes. Contaminación ambiental. Vamos a leer y dice 6. Actualmente se sabe que las moléculas de los clorofluorocarbonados o llamados CFCs, emanados a partir de los objetos de usos cotidianos, que ya sabemos que son los aerosoles o aire acondicionado o refrigerantes, son responsables de la reducción del nivel del ozono, por supuesto, ¿no? Gracias a estos contaminantes se rompe la molécula de ozono O3 y se liberan en oxígenos gaseosos. Eso hasta ahí ya lo sé. Listo. En la estratosfera, o llamada también ozonosfera, sobre todo en la zona de la Antártida. También lo mencioné, te dije que el primer estudio, de acuerdo al protocolo Montreal, fue realizado en la Antártida con un fenómeno extraordinario llamado ¿qué? Auroras boreales. ¿Te acuerdas, no? Auroras ¿qué? Boreales. Ese es un fenómeno de la reducción de la capa de ozono. Entonces, seguimos. Dice, identifique el intermediario o etapa intermediaria y el catalizador de la reacción que genera la disminución de la capa de ozono. Si el mecanismo sugerido comprende las siguientes dos etapas. A ver, mira, si yo deseo explicar este tipo de reacción química, muchachos, lo voy a poner acá. Para mí estas son etapa 1 y etapa 2. Si yo quiero esto, lo puedo te escucho, Sumar. sumar. ¿Sí? O si quiero yo le puedo hacer una diferencia.
Entonces, lo que yo me doy cuenta es que acá se van a eliminar siempre los elementos que estén en el lado opuesto. Es decir, cloro y oxígeno, que esto para nosotros es un hipocloroso, o si quieres considerarlo este hipocloroso como hipoclorito, se van a simplificar. Siempre. Estando en el producto, ahora en el reactante, se simplifica. Igual sería en mi caso el cloro, en ambos casos, quedándome absolutamente una reacción llamada la siguiente. O3 más el oxígeno monoatómico. Esto me libera 2 moléculas de oxígeno diatómico. Mira, obtuve la reacción neta. Pero, profesor Pacheco, mi pregunta es, oye, ¿cuál es la etapa intermediaria? La intermediaria es aquella que se encuentra primero en el producto. Ah, muy bien, esta es mi intermediaria. Porque primero está en el producto y luego se reutiliza en el reactante. Esta es mi intermediaria. Y los catalizadores son los que utilizan en el reactante, pero luego es liberado en el producto. Es por eso que un catalizador desaparece de una reacción global. No se observa porque desaparece en el producto. Es liberado en el producto. Entonces, mi catalizador vendría a ser el que aparece en el reactante y luego en la reacción desaparece. Se libera en el producto. Entonces, ya está mi respuesta. Listo. ¿Cuál es la intermediaria y cuál es la del catalizador? Clave. Te escucho. ¿Se acabó? Así de frente. Hipoclorito y el cloro, el ion cloro. Claro. Clave de frente, barco. Ah, Nada más. profe, disculpe una pregunta. Dime. En el O3, digamos, ¿es una oxidación o es que se... No entiendo. No te entiendo. ¿De qué? ¿Qué es una Si el oxidación? O3, si el oxígeno está oxidando al O3, o, o es Ah, otra cosa lo que ya. está Si lo pasando. que estoy haciendo es, es una etapa de oxidación, ¿eso es lo que tú me dices? Sí, profe, sí es una oxidación No, no especial. es una, claro, no es una oxidación. Recuerda que esto se llama reacciones de adición. Las reacciones de adición que hacen las moléculas en sí, lo que va a hacer es romper al oxígeno. O si quieres llamarlo en el proceso de oxidación, llámalo. Pero esto solo se da gracias a las cargas eléctricas, nada más. No se puede dar así nada más por oxígeno. Profesor, ¿me escucha? Vamos a continuar. Seguimos entonces. Ya, señorita, muchas gracias. Vamos a continuar. Disculpa, como te digo, ahorita estoy con el plan de datos. Si por ahí A o B hubiera algún inconveniente, me avisas, ¿ya? Hubiera algún inconveniente, me avisas, por favor, ¿ya? Nos quedamos entonces ahorita en esta parte. ¿Qué estamos observando en la compartición? La separata, ¿ya? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profesor. Un segundo, ¿ya? Un segundo, por favor, un segundo. Problemas técnicos, un ratito. Un segundo. Un segundo. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, Ya, profe. ahorita voy a Sí, poner el por medidor de la favor. velocidad. Listo. Ok, gracias. Vamos a continuar. Nos quedamos en la pregunta número 7, muchachos. Pregunta número 7. Muy bien, entonces seguimos. Pregunta número 7. A ver. El benzaldehído es un componente importante de la esencia de las almendras.
que lo confiere su olor típico. Eso es lo que nos dice la pregunta, ¿no? Nos confiere su olor típico, ¿ya? ¿Cuántos enlaces sigmas y cuántos enlaces pi observas a continuación? Por ejemplo, esta pregunta... Dime. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Algo me querías decir? ¿Ya? A ver, por ahí, ¿algo me querías comentar? A ver, jóvenes. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay nada? ¿Sí? ¿Algo me querías comentar? ¿Se activó tu micrófono entonces? Ya. Por favor, atentos, por favor, y mucho cuidado con el micrófono porque eso nos distrae a nosotros, ¿ah? Te comento algo. Esta pregunta para mí es incorrecta. Esta pregunta es incorrecta, jóvenes. ¿Por qué? Por el solo hecho de que cuando tú me pides enlaces pi y sigmas, tendríamos que hacer esto una fórmula desarrollada. ¿Está bien? Pero voy a hacerlo de una manera directa, tal como lo ves. Si veo un enlace doble, ¿cómo sería, muchachos? ¿Uno qué sería? Sigma. SH2, ¿Y el sigma otro y qué? Y pi. pi. Y pi. ¿El otro cómo sería? Sigma, Sigma. Con la sigma. Sigma. El otro también sería sigma. sigma, Sigma pi, y pi. El otro sigma, sería Sigma sigma y sigma y pi. pi. y pi. El otro cómo sería? Y sigma en H. Sigma. Sigma. El otro cómo sería? Sigma. Sigma. Sigue tú, por El favor. otro Sigma y sigma pi. con pi. Muy bien. Sigma y pi. Sigue tú. Y el El otro, último, Y sigma. el último es sigma. sigma. Cuéntame todos los sigmas, por favor. 9. 9. 9, 9 sigmas. Y cuéntame todos los enlaces pi. 4, 4. 4. Esta pregunta es del examen de admisión de San Marcos. Te lo digo yo, tiene un error. La clave es la A. ¿Está bien? Porque lo que observamos de una manera superficial. Pero si yo Cierto, profe, porque en cada partecita del benceno se hay un parte CH, un enlace simple más, claro, por tener CH. claro, hay un CH de cada uno. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿y dónde quedan estos enlaces entre los hidrógenos? Además, la pregunta no me dice los enlaces solo entre carbonos, no me dice solo entre hidrocarburos, no me dice solo entre oxígenos, me dice en toda la molécula. Entonces, si yo quiero contar realmente, me falta contar los hidrógenos. Por eso digo, no hay clave acá. Pero si tú quieres buscar una clave, sería la A. ¿Está bien? Pero profesor, es la A, en la gran mayoría de las academias lo han puesto. Como te digo, yo tengo que ser lo más honesto y lo más real posible a lo que yo veo. Si tú me dices esa pregunta, yo no la resuelvo. Llamo al profesor, le digo, ¿sabe qué? Usted se ha confundido acá. Porque si usted me habla de enlaces sigmas o pi, hay que contar todos, incluyendo los que están condensados. Y eso sería 1, 2, 3, 4, 5 más. Serían 14 sigmas. ¿Estoy siendo claro? sí, profesor. ¿Ya? Sí, ¿Estoy profesor. siendo claro? ¿Ya? Te vuelvo a repetir. Si yo estuviera en un examen de admisión, alzaría mi mano, llamaría al profesor encargado y le diría, esto no es correcto, está errado. Así me digan, no, sí hay clave. No, se lo demuestro y traigan al profesor porque siempre están por ahí los profesores encargados de cada curso. ¿Ya? Siempre hay un profesor encargado de cada curso, cuidando otras aulas, pero están ahí. Entonces lo llaman y le dicen, sí, tiene razón. ¿Y qué hacen? Esa pregunta la invalidan y es una pregunta a favor de todos los que están postulando. ¿Sí? Así es. Es muy raro que suceda. Pasa, sí sucede. Cuando algo está mal, se aclara y para todos es un puntaje a favor. Es un puntaje a favor. Por eso te digo, yo solo lo menciono. ¿Está bien? Eso de acá es incorrecto. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, número 8. Pero antes de pasar a la pregunta 8, es importante recordar que ese tema, ¿cuál es? Que no estamos olvidando el tema. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Química orgánica, nuevamente. Pero este tema de química orgánica, nos vamos a ¿qué tema? Compuestos, oxígeno
oxigenados. Muy bien, porque lo que yo veo acá es un aldehído. ¿Estamos? ¿Qué es lo que veo yo ahí? Un aldehído. Pasamos al siguiente. Siguiente. Continúas. Pasamos al siguiente. ¿Ya? Empiezas. Pregunta número 8. Vamos avanzando que el tiempo nos queda corto. La idea es terminar los 20. ¿Ah? No puedo irme con 15 resueltos. La idea es 20 y bien terminados. 8. Indique cuánto de los diferentes tipos de materias mencionados en el texto, está todo junto pero ahí se nota, corresponde a elementos, compuestos, mezclas respectivamente. Nuevamente vuelvo a leer el texto y dice, corresponde a un elemento, a un compuesto y a una mezcla. Cuando el magnesio, mira, si yo quiero elemento, le vamos a poner un tipo de color. Si yo quiero compuesto, le vamos a poner un tipo de color. Y si yo quiero una mezcla, que ya sabes tú que las mezclas normalmente no se representan por elementos, ni por simbología, ni por representación de un átomo, ¿estamos? Elemento lo vamos a poner con un color rojo. Compuesto, color azul. Y mezcla, color amarillo. ¿Te parece? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Sí, profe. Empezamos. Sí, profesor. Muy bien, voy a ver si primero hay un elemento. Dice, cuando el magnesio metálico, elemento, se queme en el aire es mezcla, porque no se puede ver los compuestos del aire. Se genera óxido de magnesio, compuesto, molécula. Y nitruro de magnesio, compuesto. También compuesto. Este último formado por la reacción con el nitrógeno, solo nitrógeno, elemento. ¿Correcto? Cuando se agrega agua, ¿agua qué es? Compuesto. Compuesto. Al nitruro de magnesio. No podemos volver a repetir otra vez, ¿no? ¿Sí? Esta reacción forma un óxido de magnesio y amoníaco. Acá hay otro compuesto. Los que ya están mencionados, no lo puedo volver a repetir. El nitruro de magnesio ya está mencionado. El óxido de magnesio ya está mencionado. Entonces, yo solo menciono los que no han sido informados dentro del texto. Muy bien. ¿Cuál sería mi respuesta? Si yo observo este tipo, sería para mí 2 elementos, 4 compuestos y una mezcla. Clave, casita. Seguimos. Pregunta 9. Pregunta 9. Continúo yo. Pregunta 9. No puedo perder ni un minuto de mi clase. Al 100% tenemos que avanzar esto. Profesor Pacheco, no hemos puesto el tema anterior. Discúlpeme, voy a ponerlo el tema. Este tema, ¿cómo se llama, profesor Pacheco? ¿Nomenclatura? Este tema para ti es Materia. materia. ¿Ya? Materia. Ahora, ¿te das cuenta por qué razón le doy tanta importancia a todo lo que te explico en el repaso? ¿Por qué tanta importancia? Y por ahí ya me entenderás algunos por qué razón hasta reniego y me vuelvo colérico. Porque todo lo que te explico es como decir, profesor, usted ya no está enseñando lo que va a venir en el examen. Lo mismo, solo tengo que estudiar, solo tengo que resolver en casa, repasar, y se acabó todo, ¿no? Y se acabó. El tema es materia, ¿no? Listo. Ahora, siguiente pregunta, 9. Para determinar el contenido del Profe, azufre... hay que balancear. Muy bien, excelente. Menos mal que me acabas de interrumpir. Estamos bien. Hay que balancear. Antes de que balancees, vamos primero a ver de qué tema se trata esto. Ya. Si no me equivoco, ya. Esto de acá tiene que ver con una combinación de temas. ¿Cuál es, profesor? Tiene que ver con reacciones químicas. ¿Estamos? Primer punto. Tiene que ver también con un poco de... ¿Estequiometría? Estequiometría. Muy bien, muy bien.
y tiene que ver con el tema más importante de todos, nomenclatura inorgánica, porque sin estos nombres no puedo entender a qué se refiere usted con cada especificación. ¿Estamos? ¿Listo? Empezamos. Balancea, por favor, te escucho. ¿Cuál es el balanceo? 2, 2, 2, 4. Sí, pero eso se pueden simplificar. Son números múltiplos entre sí. Si tú lo 1, simplificas, 1, tú 1, dices 2. 2, 2, No, entonces le saco 2. mitad al 2, 2, y al 4 le saco mitad, entonces queda así, 1, 1, 1, 2. Y coincide, es correcto. Muy bien. Vamos con la pregunta y te dice, para determinar el contenido del azufre de una muestra se hace reaccionar ácido sulfúrico con una solución de cloruro de bario, nomenclatura inorgánica, con agitación constante. Ya voy agitando, voy mezclando. Los dos sistemas son acuosos, pero al final se libera sulfato de bario sólido con ácido clorhídrico, acuoso. Indique la alternativa correcta, luego después de balancear la ecuación. La suma de coeficientes geométricos nos da 4, ni de loco, pues. ¿Cuándo te da toda la ecuación? Suma nomás. 5. 5. Eso no puede ser cierto. Ambos compuestos de bario tienen el mismo número de moles. A ver. Verdadero. Verdadero. Verifica, sí, Verdadero. ambos tienen una mol. Y tu respuesta inmediata sería la B. La B. Ya está. Profe, una Pregunta pregunta. 10. Profe, una pregunta en esta pregunta. Dime, ¿qué te puedo ayudar? Si hubieran dicho, digamos, si las moléculas de bario tendrían 2 moles, ¿sería correcto o incorrecto? ¿A qué te refieres? ¿2 en cada uno así? ¿2 y 2 así? 2 y 2, claro. ¿Eso? Sí, profe, Sí, si sería hubiera igual. dicho. Porque, claro, la idea es que te dice que son el mismo. Entonces sí está bien. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? no, me refiero a que especificaran que son 2 moles. Como te digo, si tuvieras 2 moles acá, al balancearlo, tuvieras 2, está bien, porque son iguales. Esa es mi respuesta. Sería correcto. Si tuviera así, está bien. O si tuviera en la parte inferior 2, también sería igual. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ya, correcto. Seguimos nosotros. Pasamos a la siguiente pregunta. 10. Pregunta 10. Tengo que seguir avanzando. Los hidróxidos de frente ya. De frente. Esta pregunta se refiere a qué, profesor Pacheco. Esta pregunta, ¿a qué se refiere? ¿A qué Nomenclatura tema se inorgánica. refiere? Nomenclatura inorgánica. Nomenclatura. Entonces, es necesario colocar. ¿Te das cuenta? Mira, inconscientemente te está viniendo una pregunta de nomenclatura solita. Nomenclatura inorgánica. Una pregunta de chiste, dice, ¿no? Inconscientemente te está viniendo nomenclatura en todos los problemas. Los hidróxidos. Ah, muy bien. Yo que me acuerdo de los hidróxidos es un OH, ¿no? Siempre es así un hidróxido. Listo. También llamado bases o alcalis, ¿no? Del proverbio árabe que significa ceniza. Se produce cuando los óxidos metálicos reaccionan con el agua. El nombre del siguiente hidróxido sería, y te piden la nomenclatura Stock. Hay 3 tipos de nomenclaturas: nomenclatura tradicional, nomenclatura Stock, nomenclatura Yupa. Si yo quiero dar la nomenclatura tradicional, le diría esto: tradicional hidróxido férrico. Si quisiera darle ese nombre. La pregunta es, ¿pero por qué, profesor Pacheco? Porque me doy cuenta que el hierro tiene carga más 3. ¿Estamos? El hierro tiene carga más 3. ¿Y cómo me he dado cuenta de eso? Por el método del aspa. Además, el hierro posee solo 2 cargas. ¿Cuáles? Más Más 3 y más 2, 2. habla, Más y 2 y más más 3. 3, ¿no? Más 2 y más 3. Ahí está. Entonces, el solo hecho de llevar más 3 me da el sufijo ico. Siguiente nombre, stock. Sería para mí hidróxido, si ya es férrico, eso sería hidróxido de hierro 3, que esa es mi clave, por si acaso, porque me pide el stock. Y si me Sí, pides perfecto. nomenclatura Yupac, claro, si tú me pides Yupac, sería para nosotros de la siguiente manera: trihidróxido
de hierro. Por si acaso, escribo todo. Profesor, pero tenía todas las claves. Sí, pero hay que saber cuál es la nomenclatura que me estás pidiendo. Y tú me pediste el stock. Muy bien. ¿Quedó claro entonces hasta acá? Sí, ¿Todo profesor. bien? Sí, profesor. Hasta este punto de la pregunta 10. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todo está claro? ¿O hay alguna pregunta que quieres hacerme antes de continuar? Llegué a la mitad de los Profe, problemas. disculpe, ese Dime. 3 del hierro creo que era porque tenía como ion más 3, ¿verdad? Solamente por eso. Solo por eso, nada más, Ah, por la ya, carga. Claro, ya. por la carga. ¿Ya? Listo. Vamos entonces a continuar. Si ya está todo bien, continúo. Ya me detuve en la pregunta 10. Ese es mi parámetro para decir. Te doy un descanso de 1 segundo. Y ahora pasamos a lo siguiente. Pasamos acá. La pregunta 11 nos dice, vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer, dice, el volumen definido de un líquido. Ah, muy bien, me estás volviendo a hablar del tema que te acabo de comentar. ¿Cuál es el tema que yo debo estudiar? Estado, Estado gaseoso. estado, no, estado Líquido. líquido. Estado líquido, nuevamente, porque te dice el volumen definido de un líquido. Entonces, significa que estamos hablando de estado líquido, ¿ya? De estado líquido. Entonces, estado líquido. Seguimos. Pero claro, también tiene que ver con estado gaseoso, ¿no? Porque vamos a hablar del tipo de evaporación o el punto de condensaciones. Se relaciona directamente, escucha, se relaciona directamente con la fuerza de atracción entre las moléculas. Si la presión del vapor a 20 grados Celsius, ¿ya? Si la presión del vapor a 20 grados Celsius del etanol es 43,9 torr y la del éter etílico es 442,2 torr, se podría afirmar que, repito, lo vuelvo a mencionar, si la presión del vapor es 20 grados Celsius del etanol y que eso es en realidad 43,9 torricelli, y la del éter etílico es 442,2 torr, se podría afirmar, y lee desde el inicio, te dice, definido de un líquido se relaciona directamente con la fuerza de atracción. Directamente con la fuerza de atracción. Entonces, empezamos nosotros. La atracción entre moléculas del éter es mayor que entre la de un alcohol. A ver. Sí, Ya, eso es lo que tú me dices, verdadero. Voy a seguir leyendo. La B. Los puentes de hidrógenos que forma el etanol incrementan su vaporización. Sigo leyendo. El etanol tiene menor punto de ebullición a presión atmosférica. Ese es otro punto a leer o a estudiar. Y el siguiente y el último dice, el éter etílico es un líquido mucho más volátil que el alcohol etílico. A ver, recuerda, la pregunta dice, el volumen definido de un líquido se relaciona directamente con la fuerza de atracción entre moléculas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Si la presión del vapor a 20 grados Celsius del etanol es 43,9 y la del éter también a 20 grados Celsius sería 442, estas son presiones. Recordemos que una presión es inversamente proporcional y directamente proporcional al volumen versus la temperatura. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, si yo hablo de presión y volumen, hablamos de una regla inversamente proporcional. ¿Qué significa esto, profesor? Que a mayor presión, menor volumen. ¿Estamos? Y que a menor presión, mayor será el volumen definido. Esa es mi teoría. Entonces, ¿la atracción entre moléculas de un éter es mayor que la de un alcohol? No. No es cierto.
¿Los puentes de hidrógeno que forma un etanol incrementan su vaporización? Tampoco. No tienen nada que ver acá los puentes de hidrógenos de un alcohol entre un éter que no posee hidrógenos. ¿El etanol tiene menor punto de ebullición a presión atmosférica? Tampoco, es al revés. Posee mayor punto de ebullición a presión atmosférica. Porque esa es una regla directamente proporcional. Acá me está hablando de presión y temperaturas. El éter etílico es un líquido mucho más volátil que el alcohol etílico. Por supuesto, claro que sí. Porque a mayor presión, menor volumen de ejerción. Y esto significa que esta sustancia líquida viscosa pasará a evaporarse rápidamente. Apenas abro el recipiente, se volatilizó todo. El éter etílico. Mi respuesta es la D. Estados líquidos. Pregunta número 12. Recuerda que estamos en una maratón. Y en la maratón consiste en sacar dudas. Tampoco es una clase. No te puedo explicar todo, pues, hijo. ¿Ya? No te puedo explicar todo. Te puedo aclarar cómo se debe resolver. Pero ya lo demás tú te das cuenta en qué debo estudiar para fortalecer estos temas. Muy bien. Pasamos al siguiente. Este es un tema de química orgánica. Nuevamente, tema de química orgánica, pero dentro de química orgánica clasifico yo hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Ese es mi tema. Hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Muy bien, continuamos. Seguimos, ¿ya? Discúlpame, Guevara, pero lo que me has puesto es muy largo, es un testamento. Yo preferiría 1000 veces un micrófono, pero cuando te hice la pregunta, le dije, ¿alguna duda? Ahí tenían que haberme todo lo que tú quieras. Te ayudo. Pero yo tengo que seguir porque si no, me voy a quedar en una pregunta siendo una maratón 12 o 13. Estamos ahorita en función de avance. En función de avance. ¿Está bien? Hay que avanzar, hay que avanzar. No nos quedemos, no nos detengamos acá. Hay que avanzar. Seguimos. Los principales funetes, fuentes, ya, ahí está, sería así, fuentes de hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y los del petróleo, del crudo. Identifique cuál de los siguientes compuestos son hidrocarburos aromáticos. A ver, la 1 podría ser, discúlpame, ¿es un hidrocarburo? Sí, pero es cíclico. Porque solo veo doble enlace. La 3, este sí. Este es un aro. No te escucho. Habla, ¿qué sería? Aro. Aromático. 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 ¿Y cómo se le llama este aromático que se encuentra así? Todo consecutivo. Hay dos tipos, antraceno y fenantreno. Esos son los aromáticos. Muy bien. Y la 3, ¿cuál sería, profesor Pacheco? La 3, ¿cuál sería? Te escucho. A ver. Dime tú. Entonces, si yo veo Un alcohol. claves, por Alcohol. ahora la 2 está bien. ¿Y qué sería para nosotros la otra clave? Un ¿Un aromático. qué? Aromático. Sería alcohol. aromático entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Sería aromático, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La C. Sí. Nuestra respuesta sería solo 2. La 3 no puede ser tampoco. ¿Por qué, profesor? Porque es un aromático, sí, pero al tener un alcohol cambió la función. Es una función oxigenada. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Cambió a ser una función ¿qué? Oxigenada. Ahora, hasta ahí estamos bien todos. Este de acá, el aromático del antraceno,
nos indica que es la única respuesta, muchachos. Nos indica que es, ¿qué, muchachos? La única ¿qué? Respuesta. Respuesta. ¿Ya? Nos indica que es la única y última respuesta. Entonces, dejamos de lado eso y pasamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Sigue tú, continúas y nos vamos a la 13. La pregunta 13 tiene algo muy interesante que le llamas tú enlaces. ¿Cómo le llamas a este tema? Enlaces. ¿Enlace qué? Enlaces químicos. Enlace químico. Si te estás dando cuenta, no hay mucho procedimiento, ¿eh? No hay mucha solución descriptiva de ejercicios, ¿no? No hay mucha descriptiva, pero de todas maneras, por ahí vamos a ver algunos problemitas para resolver. Enlace químico. Seguimos. La estructura electrónica de los átomos implicados determinan el tipo de enlace químico en cada compuesto. Relacione las siguientes sustancias con el tipo de enlace que presenta. Dato. La electronegatividad de cada elemento me indica entonces a qué tipo de sustancia se habla. Te informo algo para que no te confundas tanto. No es necesario la electronegatividad, solo saber qué tipo de elementos hay. Si el calcio es un metal y el cloro es un no metal, es un enlace iónico de frente. Fácil. Si yo tengo el hierro es un solo metal, enlace metálico. Y el CO2, covalente, ¿no? ¿Ya está? Otra pregunta de examen de admisión, pero es una pregunta de las fáciles, pues, ¿no? Recuerda que en el examen de admisión tenemos entre fácil, intermedia y difícil. Tu clave es 1A, 2C y 3B. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Continuamos. Siguiente pregunta. Número 14. Pregunta 14. Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Muy bien. ¿De qué tema es este, profesor? Nuevamente, contaminación. Y nuevamente, ves otra vez en el examen de admisión, contaminación ambiental. Muy bien. Un tema teórico, ¿eh? Muy pedido por la comunidad estudiantil. Empezamos. 14. Contaminación ambiental. Históricamente el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas muy frías, como las que hoy tenemos actualmente, temperaturas muy calientes también, ¿no? ¿Sí? En la actualidad, con las concentraciones de gases invernaderos en aumento, el clima está cambiando tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse de un extremo calor a extremo frío o de extremo frío a extremo calor. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a los cambios que actualmente se observan en determinados lugares del planeta o de la Tierra. Las capas de hielo, o también llamado glaciación de la Tierra, permanecen inalteradas. ¿Crees tú que no existe el deshielo en efectos invernaderos? Falso. Claro, esto es falso. Recuerda que este tema en realidad no solo es contaminación ambiental, sino también nos habla del efecto invernadero. En realidad es un tema de efecto invernadero. Hay presencia de sequías más prolongadas e intensas. Verdadero. Pero es una de los fenómenos o causas que se producen por el efecto invernadero. Vamos, Guevara, te escucho. La desertización se incrementa debido a temperaturas altas, se va volviendo las zonas más desérticas, cada vez tenemos zonas más áridas, arenados más frecuentes. ¿Eso cómo sería? ¿Tienes micrófono, Guevara? Te acabo de escuchar ahorita. ¿Eso cómo es? A ver, a todo el salón, hablen. Verdadero. Verdadero. Como te dije, San Marcos te va a colocar siempre dos claves en cual puedas tener un 50-50%. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Para poder marcar y decir falso, ¿no? Desertización se incrementa, claro, pues, porque aumenta las temperaturas, ¿no? No vas a poner acá desertización a temperaturas bajas, no, eso no hay, ¿no? Siguiente pregunta, número 15. Muy bien, pregunta número 15. Continuamos todos nosotros.
Vamos a poner acá la pregunta 15 y nos vamos acá, un momento, ¿ya? Esta pregunta 15 nos habla sobre un tema muy importante llamado química orgánica. Este es química orgánica. Pero dentro de orgánica tenemos nosotros el tema de compuestos, si me ayudas por favor, Orgánicos. oxigenados. Oxigenados. Claro, yo ya sé que esto es orgánico ya, pero tengo que aclarar que estamos hablando de compuestos oxigenados. Muy bien, compuestos oxigenados. Dice la pregunta. El carbono es el compuesto orgánico, además de formar enlaces covalentes entre carbono y carbono o carbono y hidrógeno, que son hidrocarburos, también forman enlaces simples o dobles entre carbono y oxígeno, que sería llamado compuestos oxigenados. Si el enlace simple se forma en los alcoholes y el doble entre los aldehídos y las cetonas, podríamos decir que, ¿qué podrías tú decir? A ver, puedes escribirme tus claves por el grupo interno, ya sabes tú, ¿qué podrías informarme dentro del grupo interno? A ver, ¿te escucho? ¿Cuál crees que sería tu respuesta? Ya no me están poniendo claves, ¿qué pasó? ¿Ya se me desanimaron, muchachos? No, es que ya esta es una de las preguntas difíciles. No, esta es una de las preguntas intermedias. ¿Ya? No es difícil, es intermedia. Entonces, A. La fórmula global de un alcohol etílico es... Veamos. Primero voy por la A. La A, ¿cómo sería? Alcohol etílico, o llamado etanol. Etanol es aquel que lleva un carbono, dos carbonos, y al final lleva el alcohol. ¿Podrías sumar todos los carbonos ahora mismo, por favor? Súmalos. ¿Cuántos carbonos veo ahí? 2, 2. ¿Cuántos hidrógenos ves ahí? 5, 6, 6. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Solo 1. 1. Es incorrecto. Solo por un hidrógeno. El etanol, muy bien, y la propanona. A ver, si yo hago radicales del etanol, el etanol sabemos nosotros que tenemos ese hidrocarburo en la parte superior, y la propanona tienen dos carbonos sp3. Dos carbonos sp3. Te están hablando solo de carbonos. No te estoy hablando en función del alcohol. Y si tú me hablas de la propanona es CH3, si quieres ponerlo así, CH2, si quieres ponerlo así. Y como es propanona, discúlpame, vamos a ponerlo acá, me estoy confundiendo, CO. Y al otro lado, otro CH3. Es una propanona. ¿Y las propanonas qué son? Cetonas. Y para saber los híbridos, ¿qué tengo que hacer solo yo? Fijarme el tipo de enlace, ¿te acuerdas? ¿Qué híbrido es ese? Habla. Y el de acá, por tener solo enlace simple, ¿qué hibridación era? Alumno, SP3. El otro también, por tener un híbrido de enlace simple, También SP3. Quiero que me verifiques acá, por favor. A ver, cuéntame tú. ¿Es cierto que tengo hasta acá SP3 también? ¿Sí o no? Porque están unidos al carbono. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Y por qué no cuento el otro lado? Porque este de acá ya sería un enlace doble con el oxígeno. Y al ser un enlace doble con el oxígeno, sería sp2. Entonces, es correcto, ¿no? Mi clave es la B. El etanol y la propanona presentan dos carbonos sp3. Pregunta número 16. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe, todo De claro. acuerdo a seguir continuando, ¿no? A seguir continuando. La pregunta 16, inmediatamente leo configuración electrónica y mi cabeza dice, oye, este tema ya lo conozco. Este tema se llama nube. Nube. Electrónica. Nube electrónica. Claro, nube electrónica.
Y a esto lo especifico y sería configuración electrónica. Dice la configuración. Vamos acá, a ver qué te dirá. La configuración electrónica nos permite conocer el número de electrones que se encuentra en cada orbital de un átomo. Respecto a la configuración del átomo del cromo, voy a poner acá al cromo. El cromo sería para nosotros, muchachos, así, ¿no? Cromo 24. Empieza la regla del serrucho. Te escucho, por favor. Tradicional nomás, ¿ah? Tradicional. 1, 1 S2, S2. Sigue 2, 2 2 S2, S2. Sigue. ¿Por qué hago esto? Porque muy probablemente me pidas orbitales, niveles y todo, ¿no? 6, Claro. 3, S2, 3 S2, S2. Sigue. 3 3, P6, 3 P6, P6. Y al final, 4 ¿cómo termina? 4 S2, 4 S2 y 3 D4. D1, 4. 4. Esto es una anomalía. Por eso lo pongo de otro color. ¿Sí? Ya le hice la anomalía. ¿Te parece? Ya sabemos que son anomalías, ¿no? Aquellos que terminan en ¿qué? En en D4 4 y 1 o en o 9. D9. O en D9. Vamos a ver cuál es correcto. Cuando la formación de un catión, es decir, si acá fuera más 3, esto le quitaría solo al D5. Al mayor. No, le quitarías primero al S1, dejándolo en 0, y luego le quitas al D5 los dos restantes, quedándote D3. ¿Estaría correcto con esa configuración si lo observo así? No. Falso. Es falso. Falso. Muy bien, es falso. Táchalo ahí. Los 3 primeros niveles se encuentran completamente llenos. Discúlpame, ¿y el 4S1? Ah, los 3 primeros niveles. ¿Y el 3D, discúlpame? ¿Y el 3D está lleno? No, no está lleno. No, No. No, no está está lleno. desapareado. Tiene 10 orbitales completamente llenos. A ver, el S es un orbital, el S siempre es 1, el P son 3, el S es 1 y el P son 3. Suma por favor hasta ahí, lo demás no están llenos, están semillenos. 9. Hay 9. 9. Y Táchalo. solo 9, falso. Ya no hay que leer. Por lo tanto, mi clave me queda la D. Todos los orbitales del nivel de valencia están semillenos. ¿Sí? De la valencia, ¿cuáles son? De esta parte. Ajá, como el 4. Y el se 3. toma estos dos si están semillenos o parcialmente vacíos, ¿no? ¿Listo? Nube electrónica, configuración. Pregunta, esta es una de las preguntas fáciles, ¿ya? Pero por eso me ha parecido difícil, es que tenemos que practicar. Con la práctica todo esto se hace papayita, como le llamas tú, recontra fácil, ultra sencillo. ¿Estamos? Pasamos a la pregunta, muchachos, 17. Esta pregunta nos habla a nosotros sobre un tema muy interesante llamado electrólisis. Dime, Arias, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. ¿Algo quieres preguntarme, creo? ¿Ah, Arias? ¿Alguna pregunta? Alzate no, la profe. mano. No, profe. No. Ah, ya. Correcto. Como alzaste la mano, pensé que querías preguntarme algo. Listo. Al igual que en la electrólisis del cloruro de sodio, metales activos como litio, potasio y calcio liberan hidrógeno gaseoso. Sí, es cierto, se libera el hidrógeno gaseoso a partir de soluciones cuando lo combino con agua. Cuando lo combino con agua, se libera el hidrógeno. ¿Y dónde se libera el hidrógeno? Ya lo sabes tú. Esto se libera en el cato. Así de sencillo. ¿No? Se libera hidrógeno gaseoso. En el electrodo, en otro electrodo, se libera normalmente cloro. Claro que es en el ánodo. Identifique las afirmaciones que sean correctas respecto a la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? A ver, dime tú. ¿Qué sería para nosotros? Nuestra respuesta sería tan sencilla como decir, oye, yo tengo un armado o un vaso, cuyo armado o vaso tiene dos funciones. Uno de ellos es un electrodo, a ver si me ayudas por favor,
Yo ya te expliqué esto en electrólisis, en electroquímica. Este tema es electroquímica. Van conectados en una serie y al ir conectados en una serie, esto debe estar conectados en una batería. Al estar conectados en una batería, inmediatamente me doy cuenta que, acá viene lo siguiente, ¿no? Que a mi izquierda tengo un electrodo. ¿Qué tipo de electrodo, profesor Pacheco? Este es un Cátodo. electrodo negativo y este es un electrodo positivo. Ahora sí, me puedes ayudar. Te escucho. Vamos a ponerle el nombre a cada uno. Empiezas. ¿Qué electrodo es el de mi izquierda? K. Cátodo. Cátodo. Bien, cátodo. ¿Y el cátodo qué hace? Se Reduce. reduce. Se reduce. Mientras que el otro electrodo que tengo a mi derecha, que es Ánodo. el El ánodo, ánodo. y Y se este oxida. se Oxida. oxida. Se oxida. Muy bien, entonces, ya teniendo estos dos datos, y me hablas tú de que es cloruro de sodio, pero este cloruro de sodio significa que está acuoso, porque me dice bien claro que es un cloruro de sodio acuoso, significa que fue mezclado con agua. Entonces, hacia el cátodo debería ir el sodio. Debería ir. Pero sucede algo, que al ser una solución acuosa, no se libera el sodio. Se libera acá, en estas cargas positivas, para ser atraídas por las cargas negativas, el famoso hidrógeno. Acá se libera hidrógeno. Acá se libera hidrógeno con cargas positivas. Y en mi ánodo sí se libera el cloro, por ser una carga aniónica. Acá se libera. Y esto es el cloro gaseoso. En ambos casos se liberan gases. ¿Y dónde queda el sodio, profesor? Queda sumergido en la solución electrolítica. Ahí se queda. ¿Con qué, profesor? Con partículas de oxígeno, formando óxidos, ¿no? Entonces, al ganar un electrón, el sodio se reduce. Disculpa, hemos quedado que el sodio no se va, porque esto es una solución acuosa. En la electrólisis se produce la oxidación y la reducción simultánea del agua. Tampoco. No hay oxidación ni reducción simultánea del agua. Al reducirse el ion cloruro, el cloro gaseoso formado es liberado en el ánodo. Ah, eso sí es verdad. En mi gráfica lo estoy observando. Durante la oxidación en el ánodo se liberan 2 moles de electrones. Tendríamos que hacer la ecuación acuosa del cloruro de sodio de agua, ¿no? Y esto se dice que libera 2 moles de electrones. No es cierto. Se libera solo un electrón de transferencia perdida. 17. Pasamos a la siguiente. Profe, una pregunta. 18. Arias, ¿te parece si continuamos? Porque mira, la clase se termina. Disculpe, profe. Siga, nomás siga. Pero si quieres, hazme tu pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Dime. Profe, lo que pasa es que con el sodio, con el CU, sí, el CU se iría, digamos, para el positivo, ¿verdad? El Cu, ¿cómo el Cu? ¿El cobre? Ya, no te entiendo porque no entiendo a qué te refieres. Voy a continuar, ¿te parece? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Porque no entiendo a qué te refieres. Estamos hablando de un... Claro, y me estás haciendo un caso hipotético, creo, ¿no? Y prefiero mejor resolver. ¿Te parece? Sí, estamos en una Sí, maratón. profesor. ¿Ya? Correcto. Esta pregunta te habla del gas licuado del gas licuado del petróleo. Y está compuesto, ¿no? Mayoritariamente por propano. No te dejo balancear porque la ecuación ya está, ¿qué? ¿Cómo se encuentra? ¿Ya? Balanceada. Ya está Balanceada. balanceado. Muy bien. Ya está balanceado. Entonces, por eso no te dejo ni siquiera ya informarme de que hay que balancear y todo lo demás, ¿no? Entonces dice, por el propano y butano licuado a bajas presiones, lo que depende de la proporción de ambos hidrocarburos. Si la reacción de combustión del propano ocurre mediante la siguiente reacción química. Esto de acá, nuevamente para nosotros sería reacciones químicas, por supuesto, de combustión, y sería eso también
estequiometría. Muy bien, estequiometría. Pero a esto también le puedo agregar, ¿ah? También podría ser recursos naturales, petróleo. Recursos naturales, petróleo. Porque te habla del GLP. Ya habrás visto el comercial del GLP, ¿no? ¿Qué nos conviene tener, GLP o GNB en casa? Ahí está el GNB. GLP. El GNB. ¿Cómo que el GLP? El GLP está carísimo. Ahorita el balón de gas está prácticamente 52 soles. Y en diciembre va a subir a 57, 58. Mientras que el gas cálida me va a costar la tercera parte de eso lo que voy a gastar. Me conviene el GNB. Mejor el gas natural vehicular o el gas natural que el gas licuado de petróleo, ¿no? Pregunta. Calcule el número de moles del CO2. ¿Me pides esto? Hallar las moles del CO2 que se produce al reaccionar 20 gramos del propano con 20 gramos de oxígeno. Quiero que en la parte inferior me indiques tú lo real de cada dato. Sabemos que estas son reacciones químicas, profesor Pacheco, ¿sí? Si yo ya sé que es una reacción química, también de la mano, esto se habla sobre reactivos, limitantes y excesos. Muy bien. Listo. Abajo, dígame la masa real, que el tiempo ya nos ganó. Te escucho. Vamos. Propano, masa real, jóvenes. 56. 56, perfecto. Oxígeno, dígame su masa real. 160. 160. 160. ¿Y el número de moléculas, muchachos? 3. 3 moles. ¿A esto qué le tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es considerar la variable al cual tengo que operar. Segundo, ¿qué tengo que hacer ahora acá, profesor Pacheco? Tengo que obligatoriamente buscar mi reactivo limitante y mi reactivo por exceso. Pregunta, ¿cuál sería mi reactivo limitante? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿Cómo sacamos esto? Pregunta de examen de admisión. Fácil, evaluando nada más las masas. Si esta masa en realidad es 32, porque es así sin balanceo, ¿ah? Sin balanceo, 32 lo puedo dividir entre la masa que me estás dando. 20, 32. El otro es 20. ¿Entre cuántos? 56. Solo verifico quién posee menor masa o quién de ellos me va a dar un menor cociente. Nada más. Un menor cociente. Listo, ¿no? Dentro de ellos, este es mi reactivo limitante y este es mi reactivo por exceso. Entonces, solo aplico el método del aspa y el valor de X, ¿cuánto me da? A ver si me indicas, jóvenes. ¿Cuánto es? 0,375, creo, ¿no? Sí. Pero recuerda que las claves no se van a encontrar en decimales, siempre se encuentran por notación Notación científica. científica. He corrido un numerito, nada más, 10 a la menos 1. Y esa es mi respuesta. Queda pendiente contigo las dos preguntas, que ya lo trabajarán ustedes en casa. Y esa es nuestra clase de maratón, muchachos. Es todo lo que hemos podido ofrecerte el día de hoy, más el tiempo que nos ha quedado un poquito corto, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes de pasar a retirarme y ustedes pasen a tomar su desayuno o algunos a descansar, muchachos, te envío la solución de nuestra maratón. Muy bien, para que tengas todo, ¿sí o no? ¿O no quieres? Habla. ¿La quieres o no la Sí, quieres? profesor. Quiero, Sí, profe. profesor. Ahí Necesito, está. profe, la Muy necesito. bien. Lo estoy enviando, por favor, antes de que sigas escribiendo, no lo escribas, no escribas un ratito, no escribas porque si no se va a seguir desplazando la pizarra que estoy enviando virtual, ¿ya? No escribas para que no se desplace. ¡Listo!
Nos vemos, cuídate. Un gusto haber trabajado una clase dominical con todos ustedes. Nos Gracias, vemos profesor. hasta la